Hola, mucho gusto de nuevo en tenerlos acá en mi canal. Vamos a empezar hoy lo relacionado con el tema 4. Está referido a los ciclos de los motores de combustión interna, tanto teóricos como reales, y a hacer un análisis del comportamiento de los mismos. Comenzamos. Hay algo que habíamos visto, pero hoy quiero remarcarlo con mayor fuerza, y es aclarar ya con mayor amplitud, con mayor profundidad, qué son los ciclos de trabajo de los motores. Ya sabemos que vamos a tener motores de 2 y de 4 tiempos, y que la diferencia básicamente es que el motor de 4 tiempos requiere de 2 revoluciones para completar su ciclo de trabajo completo, o sea, lo que son los 4 tiempos: ignición, compresión, combustión y escape, o fuerza y escape, como suele llamarse también. Mientras que el motor de 2 tiempos, en una sola revolución, tiene un espacio de ángulo de manivela, que es para lo que se conoce como la entrada del aire en el sistema de barrido, el proceso de combustión, expansión y salida de los gases de escape según el tipo de sistema de barrido que esté usando ese motor. Eso tenemos que tenerlo presente. Hoy en la clase de hoy, ya al final, vamos a ver el comportamiento de un ciclo real de un motor de combustión interna y un comportamiento de un ciclo de motor de combustión interna de 4 tiempos, y el comportamiento de un ciclo real del motor de combustión interna de 2 tiempos. Y ya en la segunda parte de este curso, no lo vamos a ver ahora, vamos a tocar en detalle lo que son los sistemas de barrido y cómo funcionan. Lo otro que quiero dejar claro, que hay 2 tipos de motores básicamente: el motor de gasolina, como todos lo conocemos, y el motor diésel, como también todos los conocemos. Ahora, a cada uno de esos tipos de motores responde un tipo de ciclo específicamente, que tiene sus características muy propias, y es lo que queremos ver hoy. Vamos a decir que el motor de gasolina corresponde el ciclo Otto, y que al motor diésel corresponde el ciclo diésel o el ciclo combinado, que también se conoce como Sabaté. Aunque en la práctica comúnmente le decimos ciclo diésel, o sea, no decimos, no, este es un motor de ciclo combinado, este es un motor de ciclo diésel, no, porque en definitiva el ciclo combinado no es más que una mejora o una extensión del motor diésel, y veremos cómo varía su ciclo en un caso y en otro. Vamos a comenzar primero por el motor de gasolina, y vamos a analizar lo que se conoce como ciclo Otto. No voy a entrar en detalle de quién era el señor Otto, el ingeniero Otto, y qué hizo. Eso lo van a leer en el video, en algunas imágenes que hay, pero sí vamos a entrar en detalle del comportamiento del ciclo. Aquí tenemos un ciclo Otto que tiene los siguientes ciclos, o sea, los siguientes espacios en el tiempo. Esta línea de aquí se refiere a lo que es el proceso de admisión y escape, que por supuesto no está representado en el ciclo teórico Otto. Y recuerdo, estoy hablando ahora del ciclo teórico, no es el ciclo práctico ni ciclo real. Este ciclo responde teóricamente al que debe ser el comportamiento de un motor de gasolina. Está claro, no estamos hablando del ciclo real, ya que del ciclo real al ciclo Otto
al ciclo Otto ideal hay una diferencia sustancial debido a factores que vamos a explicar más adelante. Entonces, aquí tenemos todo lo que sería el espacio de admisión y escape. Aquí tenemos el proceso de compresión. ¿Está claro? Y aquí, algo que no he dicho, esta línea corresponde al punto muerto superior del pistón dentro del cilindro, o sea, la parte más alta que alcanza el pistón dentro del interior del cilindro, y aquí el punto muerto inferior, que es la parte más baja que alcanza la posición del pistón dentro del cilindro. Ahora fíjense aquí qué interesante. Se produce el llenado de aire, se produce la compresión, y al final del punto muerto superior, exactamente terminando el punto muerto superior, la posición del pistón, se produce el proceso de combustión. Y ese proceso de combustión se desarrolla a volumen constante. O sea, está aquí. Se desarrolla a volumen constante. ¿Qué quiere decir que se desarrolla a volumen constante? Quiere decir que la velocidad de combustión y del frente de llama, teóricamente, en este ciclo ideal, es tan rápida que antes de que el pistón empiece su carrera descendente dentro del cilindro, se desarrolla todo el proceso de combustión. O sea, admisión, compresión y el proceso de combustión a volumen constante. Lo que quiere decir que la velocidad de combustión y el frente de llama dentro del cilindro se realiza prácticamente en una forma de explosión, si así queremos ver. Por eso a los motores de gasolina también se les suele llamar popularmente motores de explosión, o sea, motores de gasolina, motores de ciclo Otto, y algunas personas le llaman motor de explosión. Una vez que el proceso de combustión se desarrolló completamente, se produce entonces el proceso de expansión de los gases dentro del cilindro, el inicio del escape y el proceso de admisión, como ya ven. Ahora fíjense bien, aquí hay un área. Esta área que está dentro de las curvas es el área, el valor de esta área determina el trabajo del motor, o lo que podríamos llamarle P delta V en la primera ley de la termodinámica, que ya sabemos que una parte de la energía va a desarrollar la energía interna de los gases y del combustible, y otra parte va a desarrollar un trabajo para la conservación de la energía. Y así funciona el ciclo Otto ideal. Admisión, compresión, combustión a volumen constante, expansión de los gases y salida de los gases de combustión del interior del cilindro del motor. Aquí tenemos otras dos imágenes. Esta imagen
de la izquierda corresponde al ciclo ideal diésel. Y la imagen de la derecha corresponde al ciclo ideal Sabaté o combinado. ¿Cómo funciona cada uno de estos ciclos? Vean, como son motores de dos tiempos, el ciclo tiene una línea que va a ser, como ya dijimos, la línea de admisión del aire fresco para el proceso de combustión. La línea o el tiempo de compresión del aire, elevando la temperatura. Hay que decir que en el ciclo Otto la elevación de la temperatura es importante porque al comprimir el gas, ya lo saben por leyes que estudiamos en los principios de termodinámica, la temperatura se eleva. Pero quien logra que se lleve a cabo la combustión es la bujía que emite la chispa. Recordemos antes de avanzar en el diésel que en el motor de gasolina lo que entra al cilindro no es aire puro solamente, sino es una mezcla aire y gasolina, la cual con el efecto de la chispa se inflama. Y por la volatilidad de la gasolina, como dije, el frente de llama es muy alto. En el motor diésel el panorama es completamente distinto. En el motor diésel que tenemos aquí, la compresión es mucho mayor. Por eso se plantea que, y han visto cuando clasificamos los motores, que la relación de compresión en los motores de combustión interna diésel es mucho más alta que la de los motores de combustión interna de gasolina. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna chispa. Aquí quien produce la combustión es la alta temperatura del aire que ha sido comprimido en el interior del cilindro, en el cual se inyecta el combustible atomizado. Los detalles de este proceso de combustión no los vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la segunda parte. Pero lo que sí está claro, entonces, que aquí lo que es la combustión como tal se desarrolla, está claro, a presión constante. O sea, si bien en el ciclo Otto se hacía a volumen constante y eso hacía que la velocidad de combustión sea más grande, aquí el ciclo diésel, la velocidad de combustión es un poco más lenta y se desarrolla por tanto a presión constante. O sea, ya el pistón llegó al punto muerto superior, ya empieza la primera etapa de la combustión, lo que se conoce como combustión no controlada, y eso empieza, esos gases que se combustionan empiezan a hacer presión sobre la corona del pistón para que el mecanismo biela manivela se mueva. Pero ese proceso se hace a a presión constante. No es un proceso que, aunque es rápido también, no se desarrolla a la misma velocidad que se desarrolla el proceso en los motores de gasolina. Y por último, el mismo proceso, la salida de los gases de escape, a la expansión de los gases de combustión, la salida de los gases de escape y empieza el ciclo nuevamente para cerrar las 4 etapas del motor de combustión interna diésel de 4 tiempos. ¿Ok? Ahora, aquí en esta imagen, específicamente, tenemos la imagen del ciclo ideal del motor de combustión interna
de ciclo combinado, que también se le llama comúnmente diésel. No se entra en el detalle si es motor de Sabaté, si es ciclo de motor de Sabaté. En la práctica se le dice diésel, pero sí es una combinación del ciclo de trabajo del motor Otto, porque una parte de la combustión se desarrolla a volumen constante, o sea, se desarrolla a muy alta velocidad antes de que el pistón se haya desplazado mucho del punto muerto superior hacia abajo, hacia su punto muerto inferior, y la otra parte de la combustión se desarrolla a presión constante. Quiere decir que aquí tendríamos la compresión, aquí tendríamos la combustión a volumen constante, que va a ser la primera parte del proceso de combustión, y tendríamos por último la combustión a presión constante, dándose la expansión de los gases, ya finalmente, cuando termine el proceso de combustión, para la salida de los gases de combustión del interior del cilindro. Y así tenemos entonces ya los tres ciclos. Ciclo Otto desarrolla la combustión a volumen constante. Ciclo de diésel desarrolla la combustión prácticamente a presión constante. Y ciclo Sabaté o ciclo combinado o ciclo diésel, como se le suele llamar popularmente nada más, entonces tiene una parte del proceso de combustión se desarrolla a volumen constante y otra parte del proceso de combustión se desarrolla a presión constante. Esto es muy importante, aunque se le llama diésel a estos tipos de motores. Este descubrimiento o esta aplicación que hizo Sabaté es muy importante porque ha permitido elevar la eficiencia de los motores de combustión interna. Recuerden que dijimos que el área dentro de la cupa representaba el trabajo. Desarrollado. Y lo necesario para que el trabajo fuera mayor, en términos ideales, era buscar en el ciclo de trabajo un área de mayor tamaño posible, una área mayor para que se incrementara el trabajo y por tanto una influencia y una eficiencia mayor en el funcionamiento del motor. Sí, cara. ¿Cómo está esa mulata? Ay, mamita, camina, anda. Aquí tenemos dos imágenes que son importantes. La primera imagen correlaciona las etapas del ciclo de trabajo de un motor de 4 tiempos con los movimientos del pistón dentro del cilindro. Fíjense que en el proceso de admisión del aire, este que está acá, ¿está claro? El pistón, o sea, la válvula de admisión está abierta, el pistón va en flujo descendente y el vacío que hace el mismo a la velocidad que va hace que el aire penetre al interior del cilindro. Pasado el punto muerto inferior, se cierra la válvula de admisión y comienza el proceso de compresión. Y cuando llega al punto muerto superior, bien sea por efecto de la gasolina, que aquí en este caso es un motor diésel, pero por el efecto de la chispa, la mezcla de gasolina se inflama,
o por el efecto de la alta temperatura de la compresión y la pulverización del combustible, se desarrolla el proceso de expansión de los gases, o sea, el proceso de combustión y la expansión de los gases. Esto hace que el pistón descienda rápidamente, porque ahí es donde se desarrolla lo que se conoce como el proceso de fuerza o el proceso de expansión de los gases, y esa presión va sobre la corona del pistón y desciende rápidamente. E inmediatamente se abre la válvula de escape. Primero, se abre la válvula de escape y el pistón empieza a empujar los gases de escape. En un punto determinado del proceso de escape, de la parte de escape del ciclo de combustión, empiezan a salir los gases de combustión hacia el exterior. Pero, ya casi llegando cerca del punto muerto superior, como verán aquí, en el número 1, se abren las válvulas de admisión. Y hay un intervalo de tiempo muy corto en que está abierta la válvula de admisión y en que está abierta la válvula de escape, que es lo que se conoce como solape de las válvulas. O sea, ambas válvulas están abiertas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el pistón todavía termine de empujar los gases de escape, pero al mismo tiempo comience a penetrar el aire o la mezcla para el proceso de combustión. ¿Esto por qué se hace? Porque el motor, mientras más revolucionado sea el motor, o sea, en mayores revoluciones trabaje, los tiempos de estos procesos son muy cortos, son tiempos en el orden de los milisegundos, poco más, poco menos, según sea la parte del ciclo de que estamos hablando, pero es un tiempo muy corto. Y entonces, para que no queden gases de combustión residuales dentro del cilindro, lo cual afectaría el proceso de combustión, se hace el solape de las válvulas, lo que quiere decir que una vez que está llegando el pistón al punto muerto superior para empezar su carrera de admisión, lo que hace es que se abre la válvula de admisión también y la entrada del aire fresco, sobre todo si son sopladores, aquí se pondría un soplador, un tubo soplador, lo que hace es que empuja los gases de escape remanentes que quedan en la parte alta de la cámara de combustión para que terminen de salir y lo que quede de gases remanentes dentro del cilindro sea la menor cantidad posible para hacer más eficiente el ciclo que inicia en la próxima revolución. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 just no, 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 no. Esta imagen ya nos está mostrando la comparación de un ciclo teórico, que es toda la zona rayada, que está por detrás, y un ciclo real de un motor diésel de ciclo combinado. Quiero decir lo siguiente, o sea, ¿por qué el ciclo ideal de un motor de combustión interna no se cumple? Bueno, hay que entender que el motor de combustión interna es un motor térmico, que trabaja con aprovechamiento del calor. Si el proceso fuera totalmente adiabático y no tuviera intercambio de calor con el medio, pues bueno, se acercaría mucho al ciclo teórico, al ciclo ideal. Pero eso no es lo que pasa. O sea, un motor necesita agua de enfriamiento para enfriar las piezas del motor. Y esa agua de enfriamiento lo que hace es que roba calor al proceso de trabajo del ciclo del motor. Por otro lugar, tenemos, como dijimos ya, las válvulas de admisión y escape, donde la entrada del aire fresco para el proceso de combustión o la mezcla aire-gasolina, en el caso de los motores de gasolina, no es totalmente eficiente, ya que el tiempo, sea cual sea el sistema de inyección que se utilice, carburación, inyección de gasolina centralizada o distribuida, el tiempo de mezcla de la gasolina con todo el aire no es totalmente ideal y por lo tanto el proceso
de combustión no es totalmente de aprovechamiento del calor y hay inquemados de carbono, que es el monóxido de carbono que conocemos, hay inquemados también de carbono en forma de partículas de carbonilla, que lo vemos en la opacidad del humo de los gases de escape del motor, y además el sistema de inyección, en el caso de los diésel, puede ya no ser tan eficiente como cuando inició el trabajo del motor nuevo. Por otro lugar, los aros ya se pueden ir desgastando. Hay una serie de factores mecánicos, químicos o físico-químicos y de resistencia de materiales, como tiene que ser el caso del enfriamiento del motor, que impiden que el ciclo ideal de un motor se cumpla. Por lo tanto, hay un ciclo real. Como les decía, esta imagen es de un ciclo, del ciclo de un motor de combustión interna. La curva rayada, o sea, el área que está por detrás, pudiéramos decir, que está rayada, representa lo que se corresponde muy cercanamente al ciclo real. Pero el área que está en blanco, esta que está acá, esta área que está aquí, sí ya corresponde al comportamiento real del ciclo. Fíjense cómo el proceso de admisión, de aspiración de aire fresco al cilindro o de la mezcla prácticamente coincide con el ciclo teórico. Pero cuando empieza el proceso de compresión de los gases y se desarrolla el proceso de combustión en esta zona de aquí, ya no puede ser a volumen constante en el ciclo Sabaté. Ya va a haber una desviación, porque en la velocidad con que se produce el proceso de combustión no es tan rápida como para que el pistón no sea desplazado hacia su punto muerto superior. Y eso nos da esta curva, este tramo de curva que está aquí. Ahora, también no se desarrolla el proceso de combustión controlado a presión constante, exactamente, sino que se desarrolla con una variación, o sea, tiene un punto aquí, donde el ciclo hace esto, y comienza la expansión gradual de los gases de combustión que van empujando el pistón hacia la línea de admisión, pero que no es totalmente eficiente. Suele llamársele a la línea rayada o al área rayada ciclo teórico o ciclo ideal, y a toda el área que está en blanco lo que se conoce como ciclo indicado, que es el ciclo real. Pero este ciclo se puede medir en los motores de combustión interna mediante un indicador de diagrama. Los hay mecánicos, hay una foto en el video de un indicador de diagrama mecánico, y hay indicadores de diagrama ya electrónicos hoy en día que son mucho más rápidos y efectivos al darle resultado. Entonces, este es el ciclo, la comparación del ciclo ideal, zona rayada, con el ciclo indicado, o sea, teórico, zona rayada, y el ciclo indicado, que no es la zona rayada, es la zona en blanco. Igualmente, el área dentro de la curva, está claro, es el trabajo realizado. Esta curva, este área que está aquí, es trabajo realizado, pero no por el proceso de combustión, y entonces se resta, o sea, se quita del cálculo del trabajo desarrollado. Antes, esta área se medía mediante un planímetro, y con ese planímetro se determinaba el área de ese ciclo de trabajo, y se calculaba el trabajo realizado, y por ahí se desarrollaba toda una serie de ecuaciones para llegar a la potencia indicada, a la potencia al eje, a la potencia efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Audio Jungle. Ya en esta figura tenemos dos ciclos reales. El ciclo real de un motor de 4 tiempos, ligado al comportamiento del mecanismo valvular, que ya lo conocemos y sabemos lo que es. Y este es el ciclo real de un motor de 2 tiempos
ligado a lo que es el sistema de barrido de ese motor de 2 tiempos. Fíjense cómo tenemos la zona de admisión, la compresión, el proceso de combustión a volumen constante y a presión constante, aunque no se comporte exactamente así, y tenemos el proceso de expansión de los gases. En este punto se abre la válvula de escape y salen los gases de escape, y como les dije, hay un tiempo de solape y se produce el proceso de admisión en el ciclo. En el ciclo de 2 tiempos, lo que sucede es que normalmente no hay válvulas de admisión, solo hay lumbreras, se llaman, están en la camisa del cilindro, hay lumbreras de escape, hay lumbreras de admisión, y hay muchos motores, sobre todo, por ejemplo, la Sulzer, y se utilizan muchos motores navales. La Sulzer nunca quiso ponerle válvulas de escape a sus motores, siempre utilizó sistema de barrido que se conoce sistema de barrido por lumbrera, donde hay una lumbrera. Las lumbreras de escape son más grandes que las lumbreras de admisión. Primero se abre lo que se conoce la galería de escape y después se abre la galería de barrido. O sea, se permite la salida de una cantidad de gases de escape y el aire de barrido que entra, ya así impulsado por un turbo soplador, empuja en el cilindro y a través de las lumbreras de escape los gases de escape para iniciar el ciclo. Pero el ciclo se desarrolla de la siguiente forma. O sea, lo que sería entonces escape y admisión estaría aquí y el escape sería esta zona nada más. Cuando se cierran con el movimiento del pistón, que es lo que está reflejando esto, cuando se cierran las lumbreras de admisión, y ya las de escape también están cerradas, inicia el proceso de combustión hasta acá. Y se desarrolla el proceso de combustión hasta este punto y toda la expansión de los gases de escape hasta que se abre la válvula de, hasta que se abre la válvula, no, las lumbreras de escape o la válvula de escape, porque hay que decir, dije que los motores Sulzer nunca habían querido poner válvula de escape, pero los motores Burmester & Wain tienen una válvula de escape a la cabeza del cilindro y ese barrido se conoce como barrido directo. O sea, en el caso de los motores Sulzer son barridos en rizo o retorno. O sea, el aire entra y empuja los gases de escape a salir por las lumbreras de escape. En el caso de los motores de combustión interna de barrido directo con válvulas a la cabeza, lo que se hace es que se abre la válvula y el aire fresco impulsado por el compresor o por el turbo compresor empuja los gases de escape con el ascenso del pistón a la salida de la válvula de escape. Pero todo este proceso, en los motores de 2 tiempos, se realiza en una revolución. O sea, todo lo que es barrido, o sea, apertura de las lumbreras o válvulas de escape, entrada de aire fresco, compresión, combustión y expansión de los gases de combustión, se hace en una sola revolución. Eso es muy importante porque básicamente los motores de 2 tiempos, salvo los de las motos de gasolina más pequeñas, son básicamente motores grandes utilizados en la industria naval, que son motores que pueden tener 94 revoluciones, 114 revoluciones, 120 revoluciones, pero no mucho más, buscando que el tiempo de ciclo para cada proceso del ciclo de trabajo sea lo mayor posible y se obtenga la eficiencia. Yo hice una investigación en un barco, tenía un motor de 12.400 caballos de fuerza y trabajaba 94 revoluciones.
Eran 6 cilindros en un Master Way, tenía cabezas a la válvula y lumbreras de barrido en las camisas del cilindro y era como trabajaba el motor, 94 revoluciones y daba la potencia por un barco de 14.000 toneladas y se enfrentaba muy bien a la mar. Tuve algunos más tiempo que enfrentar en ese barco durante mi proceso de trabajo y era un comportamiento excelente de la máquina con un regulador de velocidad excelente. Mientras que los motores de 4 tiempos son los que se usan normalmente en los automóviles, en los camiones, los trailers, en las locomotoras, en algunas instalaciones navales poco exigentes por su tamaño, está claro. Se utilizan motores de 2 tiempos en las embarcaciones más bien turísticas, en muchos casos en los motores fuera de borda, pero en instalaciones que requieren más responsabilidad y que trabajan con motores que tienen que desarrollar más potencia, normalmente se utiliza el ciclo de 4 tiempos combinado con sistemas de inyección ya controlados electrónicamente, bien sea de gasolina o bien sea diésel, para que la inyección se produzca en el momento que debe producirse y el desgaste de las piezas durante el funcionamiento del motor no afecte la calidad del proceso de inyección y proceso de combustión para obtener el máximo rendimiento y potencia del motor. De modo que si hacemos un resumen de lo que hemos visto hoy, podemos decir algunos aspectos fundamentales. Primero, los motores de combustión interna podrán ser de gasolina y de diésel. Y tanto uno como otro podrán ser de 2 o de 4 tiempos. En el caso de los motores de gasolina, los motores de 2 tiempos se utilizan en aplicaciones poco exigentes. Algunos motores fuera de borda, etc. Y en el caso de los motores de 4 tiempos, se utilizan ya en motores que deben ser más potentes y en los más potentes ya se utilizan 2 tiempos, pero con sistemas de barrido, bien sea en rizo o retorno, como se conoce, o sistema de barrido unidireccional con válvula a la cabeza del cilindro. Tenemos que hay un ciclo teórico Otto, tenemos que hay un ciclo teórico, como ya habíamos dicho, diésel, y que hay un ciclo teórico Sabaté. Pero que esos ciclos se llaman ciclos teóricos porque en la realidad el comportamiento del motor y del desarrollo del ciclo no es totalmente eficiente. Hay que tener en cuenta que la eficiencia de los motores de combustión interna oscila entre un 40 y un 45% los más eficientes actuales. O sea, lo que quiere decir que los motores más viejos, la eficiencia estaría entre un 30 y un 40% en la eficiencia del motor en sentido general. Ya me refiero a todas las pérdidas por fricción, pérdida por el sistema de enfriamiento, pérdida por desgaste de los materiales, pues ya se han ido haciendo materiales más resistentes y eso hace que la eficiencia del motor se haya ido incrementando. Quiere decir que hasta aquí ya sabemos lo que son los ciclos de trabajo indicados, teóricos o ideales, los ciclos indicados, que es el comportamiento real del ciclo de trabajo, como vimos en las láminas, que ustedes la van a ver la pueden tener todo el tiempo que ustedes quieran en el video y hacer el análisis correspondiente. Y con esto concluimos lo que sería el tema 4. Y en la próxima clase vamos a comenzar el tema 5, que ya habla de los combustibles y que va a requerir 3 clases. Como dije, aquí acabamos hoy. Me da mucho gusto haberlos tenido aquí en mi canal. Sé que este tema, para los que no están familiarizados con esto,
puede resultar relativamente complejo y presentarles dudas. No se inhiban, no dejen de preguntarme las dudas que tengan, que estoy en la mejor disposición de aclararlas todas. Y como les dije, yo trataré por todos los medios que no pasen más de 24 horas para aclarar vuestras dudas. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que todos estén bien, que todos sigamos bien y nos vemos en el tema 5. Saludos. Manito para arriba, manito para abajo y suscríbanse. Esa es mi invitación. Chao.